¿quiénes fueron los que lideraron estos procesos dentro de lo que es Europa? En un primer momento se va a iniciar con las críticas y la prédica, es decir, las ideas que manejaba y que señalaba a los feligreses, a las personas que iban a la iglesia, por parte de un sacerdote católico. Acá lo que tienes que tener claro es que la reforma protestante no se inicia desde afuera de la Iglesia Católica, sino que es un propio sacerdote católico de la orden de los agustinos que se llamaba Martín Lutero. ¿Qué es lo que hace Martín Lutero particularmente? Él va a revisar todas las doctrinas medievales según el criterio, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura, es decir, va a empezar a revisar todo lo que las personas, todas las ideas que había planteado la Iglesia durante el periodo anterior o la edad anterior, que era la Edad Media, y las va a empezar a contrastar y va a ver si están en conformidad a la Sagrada Escritura. Es decir, lo que hace Lutero es analizar, dice, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo los papas hoy en día? ¿Qué es lo que están haciendo los sacerdotes, las autoridades de la Iglesia Católica? Y después que tenía eso verificado, decía, ¿están haciendo lo que se dice que tiene que hacer de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a la Biblia? Eso es lo que hace Martín Lutero. Cuando hace ese análisis, Martín Lutero se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que existía un problema en la Iglesia Católica que era un problema sacramental. Es decir, uno de los sacramentos es la confirmación, ¿no es cierto? Existe el sacramento del bautismo, el matrimonio, y uno de esos sacramentos también se denomina el sacramento de la confesión. Entonces, Martín Lutero detectó que en la Iglesia Católica medieval se permitía y justificaba la exageración o cosas exageradas para tratar de llevar a cabo el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que ocurría? Que la Iglesia Católica empezó a hacer la venta de indulgencias. Esto era, ¿no es cierto?, según Lutero, en absoluto rechazo a lo que era el Evangelio. Según él, era un secuestro del Evangelio. Es decir, mientras las personas, cuando cometían un error, según las Sagradas Escrituras, tenían que realizar penitencias de alguna manera, pero esas penitencias tenían que estar asociadas a un buen comportamiento. Es decir, volver a rezar, volver a pegarse a la Iglesia Católica, evitar cometer los mismos errores. Pero ¿qué ocurría? Se empezaron a vender las indulgencias. La indulgencia es un perdón. Entonces, para que tú lo puedas entender de manera más sintética, la persona cometía un error y después de cometer un error, y eso se venía haciendo desde la Edad Media hasta este periodo que estamos viendo de la Edad Moderna, después de haber cometido el error, tú tenías que pagar un dinero a la iglesia y te daban el perdón. Pero no te pedían que rezaras, no te pedías que transformaras tu conducta, sino que se vendía el perdón, existía la venta de la indulgencia, y eso, según Lutero, estaba absolutamente en contra de lo que era el Evangelio y la Sagrada Escritura. Por lo tanto, fue una gran crítica que le hace a la Iglesia Católica. La Reforma Protestante, liderada por Lutero, después va a ser apoyada por otras personas en otros lugares, por ejemplo, Juan Calvino en Suiza y también Enrique VIII en Inglaterra. Posteriormente, al finalizar esta presentación, yo te voy a pedir que tú seas capaz de buscar la biografía de estos personajes históricos y lo puedas explicar en una actividad de reforzamiento. La Reforma Protestante principalmente dependió del apoyo de algunas autoridades civiles, es decir, en algunos lugares, por ejemplo en Suiza, en Alemania y en Inglaterra, quienes dirigían esos imperios, esos sectores, esos territorios, tuvieron que apoyar a estos reformadores, y así surgieron iglesias nacionales. Por ejemplo, en Inglaterra surgió el anglicanismo a partir de una diferencia que tiene Enrique VIII con el Papa, ¿no es cierto?, por un tema de un divorcio. Entonces, cada una de estos reformadores, al ser apoyados por las autoridades civiles, van a ir formando esta nueva religión a nivel nacional, a nivel europeo, digamos, y se van a denominar las religiones protestantes. Pero aquí tenemos dos de los principales exponentes de este proceso de la Reforma Protestante: Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Suiza. Como la Iglesia Católica y Cristiana empieza a recibir una gran cantidad de críticas, obviamente se tienen que preocupar de esta situación y van a
a generar un proceso denominado contrarreforma. Es decir, la reforma protestante son las críticas de Lutero, Calvino a la Iglesia Católica Cristiana, y la Iglesia Católica y Cristiana va a responder a estos reformadores, ¿no es cierto?, cristianos, con una contrarreforma. Como dice ahí la imagen, prácticamente durante 20 años, la Iglesia Católica había visto como gran parte de los católicos se peleaban entre ellos en Europa y sus obispos por estas críticas que hacía Lutero, que después la hace Calvino y posteriormente Enrique VIII, y dejaban de reconocer al Papa como primus inter pares, es decir, el primero entre los pares, el más importante, o como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y se iban separando de Roma, incluso algunos cardenales también se iban separando de la Iglesia y iban formando iglesias paralelas. Por lo tanto, Roma, la capital de lo que era todo el cristianismo, recuerda tú que durante el Imperio Romano se va a declarar a la Iglesia Católica como la religión oficial del imperio, la religión cristiana católica. Entonces se empiezan a separar y empiezan a formar todo este proceso de iglesias protestantes o reformas protestantes. A esta reacción de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, contra el protestantismo, nosotros lo vamos a conocer como contrarreforma católica. Las iglesias protestantes hoy día siguen existiendo, por ejemplo, las iglesias luteranas, anglicanas, parte de las iglesias evangélicas, son las que surgen en este periodo. Es decir, en este periodo se produce el cisma de la iglesia. Cisma es la división. Si a ti en la prueba te preguntan por cuándo se va a producir la división de la iglesia o el cisma religioso, es este periodo, lo que estamos viendo ahora, la reforma religiosa del siglo XVI. Y lo importante es que estas religiones protestantes, como te decía, siguen existiendo